porque es bueno aclarar que este mecanismo que hemos dicho de la insulinoresistencia, ¿no es cierto?, que se manifiesta, perdón, voy a grabar la clase también, no olvidé. Este mecanismo de la insulinoresistencia es propio de los obesos y que se manifiesta por estas, bueno, los obesos hacen resistencia a la insulina, ¿no es cierto?, y se caracteriza por acantosis nigricans, como como se ha explicado, ¿no?, y que se mide a través de estos test, el test euglicémico y hiperglicémico. Les comentaba que este test es difícil de hacer en la práctica, es complicado, se usa solamente para estudios, pero en la práctica no se usa. Es más fácil utilizar el índice OMA, que es solamente la relación entre la glucosa y la insulina, ¿no? Y este índice ya nos da un acercamiento a si el paciente está haciendo resistencia a la insulina. Lo usamos más en la práctica, solo la relación glucosa-insulina. Pero también es importante aclarar que no todos los pacientes con resistencia a la insulina hacen diabetes, ¿no?, como les expliqué acá en una diapositiva, en esta, ¿no? Los obesos hacen esto que se llama resistencia a la insulina, pero para que un paciente desarrolle diabetes es indispensable este otro factor que es el falla de la célula beta, ¿no? Entonces, la resistencia a la insulina, ¿no?, puede mantener a la glucosa normal, ya les comenté, ¿no?, cuando como respuesta se produce un exceso de insulina. O sea, el paciente queda hiperinsulinémico, pero con la glucosa normal, ¿no? El problema es cuando falla la secreción a la insulina, ¿no? Entonces, recién cuando falla la secreción de la insulina que estaba hiperinsulinémica, recuerden que estaba elevada, disminuye, ¿no?, y no se puede arreglar esta resistencia, y es recién cuando el paciente hace diabetes, ¿ah? De hecho, se sabe que para que un paciente haga diabetes, más o menos se ha calculado que la función de la célula beta está al 50%. 50%. Esta alteración de la función de la célula beta no viene el día que le detectan diabetes, viene mucho antes. Incluso, miren, esto está en años, ¿ya?, incluso años antes, 7, 10 años antes, ¿no?, comienza a fallar la célula beta, comienza a disminuir. Esto es importante porque actualmente podemos detectar pacientes acá en esta zona antes de que hagan diabetes, ¿no? Se llama prediabetes, lo vamos a explicar después. Y es importante también porque el diabético, ¿ah?, no se queda ahí cuando hace diabetes, sino que con los años su función pancreática, la secreción de insulina, sigue cayendo con los años, ¿no? Ahora, esta velocidad de disminución de la secreción de insulina puede ser variable. Algunos pacientes pueden caer muy rápido, otros lentamente, pero todos provocan disminución. Es por eso que el diabético, cuando es recién detectado, cuando tiene 1 o 2 años, al tener una función pancreática más en 50%, todavía se puede usar medicamentos, ¿no?, que estimulan justamente a la célula beta. Con el tiempo, el paciente deja de tener, fíjense, insulina. Y acá, a los años, acá falta, ¿no?, pero a los 8, 10, 12 años, el paciente diabético tipo 2, ¿ah?, se parece mucho al tipo 1, porque ya va a tener ausencia de insulina, ¿no? Y en este momento, el paciente, tú le das medicación, todo lo que tengas de medicación, dosis máxima de medicación, y el paciente no responde. ¿Por qué? Porque no tiene ya célula beta. Y es en ese momento que generalmente se usa insulina, ¿ah? Entonces, por eso al inicio le decía que a veces se confunde, ¿no? Este paciente es tipo 2, ¿ah?, pero en algún momento requiere insulina, ¿no?, como tratamiento. No va a funcionar ya con el tratamiento habitual. Este gráfico es importante. Al no haber insulina, obviamente, va a haber una como compensación, una
una alteración en el equilibrio insulina-glucagón, ¿no? La insulina baja, el glucagón permanece normal, pero la relación hace que el glucagón relativamente esté más alto. Y este hecho hace que, recuerden que la insulina, ¿no?, provoca glicólisis y además se transforma en glucógeno, ¿no es cierto?, para reservar la glucosa. Esto se inhibe, ¿no? Se inhibe, por tanto la glucosa sube en la sangre, ¿no? No se puede utilizar, ¿no? No entra siquiera a la célula. Y por otro lado, este desequilibrio promueve esto, promueve que el glucógeno, al haber menos insulina, promueve que el glucógeno se convierta a glucosa. Es por eso que un paciente diabético puede ser que incluso no coma nada, ¿no? No coma nada, pero al tener menos insulina y relativamente más glucagón, hace que el glucógeno se convierta en glucosa, ¿no? Y eso también eleva la glucosa en la sangre. Esa es parte de la fisiopatología. Estos son los patrones de secreción de insulina, ¿no?, que habíamos dicho que dependen de cada comida. Con cada comida sube. En el diabético, ¿no?, fíjese que está en rojo, ¿no? Entonces, no hay una respuesta adecuada, no responde. Por eso que el paciente come, ¿no?, y se eleva muchísimo su glucosa, porque no tiene suficiente. Hay insulina, fíjense, pero no tiene una respuesta normal. Esta es la historia antes de la diabetes, ¿no?, lo mismo que le he estado diciendo, ¿no? La insulinoresistencia está alta muchos años antes inclusive, ¿no? Pero cuando un paciente es candidato a tener diabetes, recuerden que la insulinoresistencia, ¿no?, provoca aumento de secreción de la insulina. O sea, si tú mides por eso que el OMA pues mide esa relación, ¿no? Va a encontrar una insulina, ¿no?, elevada, ¿no?, frente a una glucosa aparentemente normal. ¿Cuándo empieza a fallar esto? Cuando la secreción de insulina comienza a caer, fíjense acá, comienza a caer. Acá es cuando el paciente debuta con diabetes. Pero fíjense, antes de que caiga totalmente, ¿no?, acá ya la glucosa al inicio está totalmente normal, pero al final, antes de la diabetes, la glucosa se va a alterar ligeramente. Esto ha permitido determinar cuál es el nivel normal de glucosa. Ya, lo normal es menos de 100, ¿no? Diabetes es más de 126. Y acá hay un rango entre 100 y 126 que actualmente se considera prediabetes. Lo vamos a repetir. Muy bien, entonces tenemos estos dos factores, perdón, estos dos factores que hay que recordar como los factores fisiopatológicos de la diabetes. Insulinoresistencia, ¿no?, y falla en la célula beta. ¿Por qué hacemos insulinoresistencia? Por obesidad. La obesidad, el acúmulo de grasa, ¿no?, acúmulo de grasa principalmente en la zona visceral, en el abdomen. Esta grasa ingresa también al hígado, ¿no? El hígado también acumula grasa y esto condiciona insulinoresistencia. Ahora la pregunta sería, ¿por qué hacemos obesidad? ¿No? Obviamente hacemos porque tenemos una vida sedentaria, ¿no? La vida que tenemos actualmente es así, mucho más en pandemia, ¿no es cierto? Y por una alta ingesta, que antes se creía que era la grasa, pero actualmente se sabe que la alta ingesta o el desequilibrio en la dieta es a base principalmente de carbohidratos, ¿no? En general, una alteración, pues, de alimentos, un exceso de alimentos, ¿no?, y una falta de actividad física. Esto conlleva la obesidad, eso lo sabemos. Sin embargo, se sabe también que hay factores genéticos, o sea, hay genes que tienden a la obesidad, ¿ah? De hecho, nuestros genes están hechos para siempre tratar de que nuestro equilibrio entre la ingesta de comida y el gasto siempre sea favorable a la ingesta. O sea, siempre tratamos de comer más. Así, eso dicen los genes. Algunos tienen estos factores mucho más pronunciados. O sea, se ha detectado que hay genes que pueden condicionar a la obesidad. Obviamente, ambos factores juegan porque tiene una predisposición genética y también un mal hábito de alimentación, un tipo de vida no saludable, ¿no? Incluso se ha visto que hay genes que pueden controlar tu actividad física. O sea, hay genes que dicen que te hacen propenso a actividad física y genes que te hacen propenso a no tener actividad física, o sea, a flojera, en otras palabras, ¿no? Esto se nota cuando tocan la puerta, cuando quién se levanta, quién va a abrir la puerta rápidamente, ¿no?
O quien dice, no, que abra otra persona, ¿no? O dicen, hay que hacer, no sé, hay que caminar, no, hay que tomar taxi, ¿no? Entonces, hay genes incluso del comportamiento sedentario. Respecto a la función de la célula beta, ¿no? Respecto a la función de la célula beta, también se sabe que hay factores genéticos, o sea, esto está determinado por genes y son genes incluso que se pueden heredar. Por eso es que la diabetes tipo 2, como vemos acá, la diabetes tipo 2 tiene una característica hereditaria, porque estos genes se heredan, ¿eh? Sin embargo, vamos a ver acá últimos datos que hay de que la función de la célula beta tampoco solo depende de los genes, ¿no? Vamos a ver de qué depende. Si depende de los genes, ¿no? Hay diferencias entre las razas, o sea, hay razas, ¿no? Y lugares donde hay más diabetes, ¿no? Y por eso que se postula que hay factores genéticos. Por ejemplo, hay una población en Estados Unidos, ¿no? Que son los indios Pima, que es una población que utilizaba los territorios de Estados Unidos, del sur y del norte de México. Esta población, por ejemplo, se ha visto que tiene una prevalencia casi del 50% de diabetes. ¿Ah? Recuerdan que ustedes habían averiguado la prevalencia de diabetes, ¿no? Llegaba al 5, 8%, ¿no es cierto? Y aumentando. Los indios Pima tienen 50%, o sea, la mitad de su población tiene diabetes. Aborígenes australianos, quiere decir los nativos australianos, porque ahora tú ves una foto de Australia y ves puro gringo, ¿no es cierto? Pero ahí había aborígenes, había gente nativa. Esa gente nativa tiene una prevalencia alta también, 40%. En nosotros, los hispanos, estos son datos de Estados Unidos. Los hispanos en Estados Unidos, ¿no? Los mexicanos principalmente, porque hay muchos mexicanos, ¿no? Tienen una prevalencia de casi mire, 18, 17%, altísimo, ¿no? Estas son unas islas, creo, por la Indonesia, no sé dónde, ¿ya? Esta es otra población, los afroamericanos, ¿no? En Estados Unidos 10%. Los caucásicos, que son los gringos, ¿no es cierto? Ellos tienen una prevalencia de más o menos la prevalencia actual de 5 o 7%. ¿Ven? Pero ven que hay una diferencia por razas. Eso quiere decir que hay genes relacionados. De hecho, estos son los indios Pima, pero cuando tenían una vida saludable, cuando eran pues cazadores, ¿no? Esta es una foto real. Esta es la zona donde vivían los indios Pima. Acá está Pima, por acá. Acá están los indios Pima, ¿no? El suroeste de Estados Unidos y el norte de Estados Unidos, ¿no? Y se ha hecho un estudio incluso entre los Pima de Estados Unidos y los Pima mexicanos, ¿no? Entonces, y la diferencia, hay una gran diferencia, fíjense. ¿Por qué? Si ambos tienen los mismos genes, ¿no? Porque esta es una enfermedad genética, pero a la vez también es una enfermedad ambiental, o sea, de estilos de vida, ambas. Porque estos indios Pima de Estados Unidos tienen una vida diferente a estos indios Pima de México. De hecho, estos son latinoamericanos y, bueno, no hay tanta... Acá la economía se aumentó y creo que tengo algunas fotos. Claro, pasó esto, pues, ¿no? La occidentalización de esta región, ¿no? A ellos les dieron reservas, como si ustedes saben la historia, les dieron reservas para que vivan. Entonces, después de pelearse ahí tanto con los americanos, ¿no? Pelearse y pelearse, ¿no? Recuerdan las películas de Cowboy, aunque ustedes no han visto esa cosa, creo yo. Bueno, entonces finalmente dijeron, no, vamos a respetar y les vamos a dar unas reservas, o sea, zonas que son de ellos, ¿no es cierto? Pero eso es imposible detener en la occidentalización, ¿no? La occidentalización. Y los indios Pima, que probablemente tenían una vida sedentaria, una vida activa, ¿no es cierto? Se volvieron sedentarios, tomaron Coca-Cola, ¿no? Y estas son fotos actuales de indios Pima, fíjense, obesidad, ¿no? Y desarrollaron diabetes. Es que todos tenemos, y algunos, como le decía, en mayor expresión, un gen ahorrador, genotipo ahorrador, que se formó hace muchísimos años, ¿ya? Y que permitió la supervivencia. ¿Por qué? Porque en esta época no se comía todos los días, como ahora. Se comía cuando se cazaba, se comía cuando se encontraba comida, ¿no? Entonces, el que no tenía estos genes de tipo ahorrador, quiere decir ahorrador, ahorran grasa, o sea, comen y ahorran en grasa.
Entonces, este tipo de gen permitió la supervivencia de la especie en esta época. Pero cuando esto cambia, ¿no? Acá está, y esto se genera por déficit alimenticio, o sea, había deficiencia, había días, semanas, ¿no? Meses capaz que no se comía. Entonces desarrollaron cambios metabólicos, máxima eficacia metabólica, ¿no? Todos estos insulinoresistencia para mantener la mayor cantidad de grasa. Eso permitió la supervivencia. Pero al tiempo, ¿no? Esto cambió, ahora se come todos los días, ¿no? Y desarrollamos obesidad. Y las personas estos son los genes relacionados a la diabetes, fíjense, no es un solo gen, ¿no? No es un solo gen, son muchos genes, ¿no? Estos son de acuerdo al año que se ha ido encontrando, el 2000, 2006, miren cómo ha avanzado la cantidad de genes que se han encontrado relacionados a diabetes, ¿no? Acá está otra vez los genes, ¿no? En realidad, las alteraciones genéticas que se han encontrado no son alteraciones de la secuencia de ADN, no son alteraciones marcadas, ¿no? Son alteraciones muy leves. Esto se llama el SNP, polimorfismo de nucleótido único. Ese es de single. Entonces, lo que pasa es que se altera solo un nucleótido. Como ustedes saben, la cadena de ADN tiene una secuencia de nucleótidos, ¿no? Y cada gen tiene, ¿no?, una determinada secuencia que determina el tipo de gen que es y la actividad que va a realizar. Entonces, si la cadena era T, tiamina, adenina, guanina, citosina, ¿no? Se altera, fíjese, solamente uno. Por eso es polimorfismo, una alteración del nucleótido 1. O sea, se altera solo un nucleótido, ¿no? Solo uno, fíjense, acá la C por la G, nada más, ¿no? Y esta variación provoca cambios. Y se ha visto que estas alteraciones que se han encontrado, estos genes que les he mencionado, ¿no?, son solamente alteraciones de un solo nucleótido. Pero esto basta para que el paciente tenga o la persona tenga una predisposición. Y les decía, esto es heredable. ¿Qué alteraciones? ¿Dónde se han encontrado estos genes? ¿En qué actividad? Principalmente, miren, esta es la cantidad de genes, ¿no?, alterados, pero ¿dónde están? En la función de la célula beta, ¿ya? En la función, la mayor parte. Algunas están también en los adipocitos. Estos generan insulinoresistencia. Estos también. Acá hay 3 genes alterados en el hígado, ¿no? Generan insulinoresistencia. Este es en el músculo. Pero estos, la mayoría, están en la actividad de la célula beta, ¿no? Y esta pequeña alteración hace que la célula beta en algún momento disminuya su función, ¿no? Estas están en el cerebro, controlan el apetito. Pero la mayoría, recalco, están en la función de la célula beta. Entonces, otra vez, habíamos dicho que la diabetes se produce por insulinoresistencia y alteración de la célula beta. La insulinoresistencia está principalmente dada por la obesidad y generalmente por el estilo de vida. La célula beta, factores genéticos, o sea, y que son heredables, ¿no? O sea, si tu papá tiene diabetes o la mamá del paciente tiene diabetes, ¿no?, entonces él puede transmitir estas alteraciones del nucleótido único y en el tiempo desarrollar disfunción de la célula beta, ¿no? Sin embargo, actualmente se sabe que también la obesidad, porque uno dice, si hay solo estos genes, ¿no?, la cantidad de diabetes en el mundo sería igual, ¿no es cierto? Claro, hay más insulinoresistencia, pero se ha visto que la obesidad es capaz, esta línea roja, de dañar la célula beta. ¿Cómo así? Así, acá está. Esto se llama lipotoxicidad, ¿no? Célula beta, célula beta. Acá, la célula beta, si tú le agregas una gran cantidad de grasa, de estos triglicéridos, se ha visto experimentalmente que si la célula beta es sometida a una alta cantidad de triglicéridos, incluso hay un aumento de la secreción de insulina. Pero si esa cantidad de triglicéridos no es aguda, es crónica, que es lo que ocurre en la obesidad, el paciente todo el tiempo tiene alta cantidad de triglicéridos, lo que se mide en la sangre, ¿no es cierto? Eso se ha demostrado experimentalmente que baja la cantidad de célula beta. O sea, que la célula beta se daña por factores genéticos, pero
el exceso de grasa daña también la célula beta y esto obviamente disminuye su actividad y recuerden que secreción baja de insulina va a ser igual a diabetes. Ahora, no solamente es la grasa, se sabe que también el exceso de glucosa altera la célula beta, por eso que un paciente que tiene la glucosa muy alta, ¿no? Eso se llama glucotoxicidad, altera la célula beta y no funciona por bastante tiempo, ¿no? Luego ya se arregla. La genética, ya habíamos dicho, la resistencia a la insulina y la lipotoxicidad. Esto es lo que ocurre para la resistencia a la insulina, ¿no? Balance positivo de calorías, o sea, se come más de lo que se gasta, ¿no? Esta grasa se acumula en el hígado, ¿no? En el hígado. Esta grasa acumulada en el hígado se envía, ¿no? Acá está, a través del VLDL, se envían triglicéridos, que es esto solamente, es el comer más, se envía a la célula beta, y la célula beta se comienza a alterar por el exceso de grasa que se va acumulando en la célula beta, ¿no? Y esto altera la glucosa. Otra vez acá, ¿no? ¿Qué altera la célula beta? La lipotoxicidad. También la célula beta se altera, se ha visto, por factores inflamatorios, ¿no? Citoquinas, estrés oxidativo. ¿Y dónde se generan estos factores inflamatorios? Perdón. En la grasa abdominal, en esta grasa. ¿Cómo así? Cuando uno aumenta de peso, les comenté también al inicio, aumenta el tamaño de los adipocitos, fíjense, ¿no? Aumenta la cantidad de adipocitos. Se postula que el exceso de adipocitos provoca alteraciones en la vascularidad. O sea, los vasitos acá tienen que también replicarse para llevar sangre a cada una de estas células. Entonces, eso se altera. Algunas células adiposas, ¿no? No tienen el suficiente aporte de capilares, por tanto, no tienen oxígeno, no tienen nutrientes y ocurre apoptosis. Esa apoptosis que ocurre en la obesidad genera inflamación. Se ha visto que genera este factor, el TNF, factor de necrosis tumoral, y una serie de citoquinas inflamatorias, interleuquina 6, interleuquina 1, ¿no? O sea, los macrófagos van a ir a llevarse estas células. Eso provoca una inflamación. Esta inflamación, nosotros típicamente conocemos que la inflamación produce, ¿no? Calor, rubor, dolor. En este caso es una subinflamación, ¿no? Que no produce nada de esto, ¿no? Pero está habiendo inflamación y esta inflamación, ¿no? Produce dos cosas. Uno, resistencia a la insulina y dos, provoca lo que dijimos acá, ¿no? Disfunción de la célula beta. O sea que la obesidad es quizás la causa más importante, ¿no? De disfunción de célula beta. Acá está otra vez el tejido adiposo que provoca exceso de estas citoquinas, TNF, interleuquina 6, ¿no? Y una serie de sustancias que conducen a daño de célula beta y son la causa de la resistencia a la insulina, ¿no? Últimamente se ha visto que la célula beta, ¿no? Acá está, la célula beta normal, que produce insulina, ¿no? En algún momento hemos dicho que la célula beta produce, por resistencia a la insulina, produce exceso de insulina, ¿no? Y lo que se conocía es que después de por estos factores que hemos mencionado, la célula beta deja de funcionar, ¿no? Y muere, ¿no? Sin embargo, hay hipótesis actuales, por eso dice acá teoría actual, hay nuevas hipótesis que dicen que la célula beta no se muere, no se muere. Y de hecho hay estudios que demuestran que no muere, sino se diferencia. O sea, de ser una célula beta, se transforma en una célula indiferenciada que produce, ¿no? Somatostatina, o sea, deja de ser célula beta, ¿no? Y obviamente, ¿no? No funciona como célula beta, no produce insulina acá, ¿no? El amarillito es insulina, no produce insulina. Produce incluso más glucagón, ¿no? Esta hipótesis dice que esta célula beta reprogramada se podría, ¿no? Volver otra vez célula normal, ¿no? Por eso que la línea acá está punteada, pero está de regreso. Esto da una luz de esperanza en las personas diabéticas, sobre todo en los que están iniciando la diabetes, que esto podría reprogramarse y la célula beta
¿no? Mejorar, y el paciente diabético dejar de ser diabético. Esto es importante. Y de hecho esto se ha visto en la clínica. ¿Cómo? ¿Qué ha dañado la célula beta? La grasa. Quito la grasa, esta célula beta podría mejorar y volver a su función normal. Y de hecho se ha visto. Pero recuerden que ya 50% de las células beta se han afectado, ¿no? Quizás puede volverse normal un 10, 20, 30%. Se ha visto que los pacientes cuando bajan de peso bastante, o sea, un diabético, digamos, debuta con la diabetes con 80, 90 kilos, ¿no? Y le hacen bajar 20 kilos, se ha visto que la diabetes se cura, o sea, se remite, ¿no? Se está hablando de remisión. Lo malo que se ha visto que remite, pero a los 10 años otra vez vuelve a presentar diabetes, ¿no? Puede ser porque los factores genéticos son muy fuertes, ¿no? Lo que estoy haciendo acá solamente es reprogramar algunas células beta que estaban dañadas por la obesidad. El otro es la epigenética. La epigenética son los cambios en la expresión génica. Esto se determina en el embarazo, ¿no? Se ha visto que las mujeres que tienen niños con bajo peso, ¿no? Con bajo peso, hacen cambios epigenéticos, o sea, programan al feto para la vida futura. Más o menos la idea es la siguiente, que la madre cuando está en desnutrición manda señales al feto, ¿no? Indicándole que el medio ambiente es carente de nutrientes, ¿no? Y eso programa al feto para que tenga un metabolismo ahorrador, ¿no? Estos niños, que son generalmente de madres desnutridas, tienen niños con bajo peso. Y en los niños con bajo peso se ha visto una alta prevalencia de diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades renales, porque cambia la expresión de algunos genes, ¿no? Para que su metabolismo sea diferente. Generalmente estos niños hacen obesidad después, en su vida adulta. Como que los preparan para una vida de carencias, pero si la vida no tiene carencias, si hay comida suficiente, estos niños hacen obesidad. Entonces, tenemos, dentro de los factores de riesgo de la diabetes, tenemos, en resumen, tenemos los genéticos, que no son modificables. Yo puedo saber esto haciendo estudios genéticos, pero más fácil, ¿no? Preguntando solamente al paciente o a la persona si tiene familia con diabetes. Si tengo familiares con diabetes, obviamente estoy llevando estos polimorfismos que hemos mencionado. La edad es otro factor, ¿no? Se sabe que a más edad, más riesgo de diabetes, ¿ya? ¿Por qué? Porque todas las personas declinan la función de muchas hormonas, de muchas funciones biológicas con la edad. La célula beta también declina con la edad, ¿no? Y por tanto, si este paciente tiene resistencia a la insulina, va a ser diabetes. La raza o la etnicidad está relacionada a los factores genéticos. Y el sobrepeso, el exceso de peso y la obesidad. Y claro, estos factores se han dividido acá en no modificables y modificables, porque obviamente estos no se pueden cambiar, pero esto sí se puede cambiar. Esto para una actividad preventiva, ¿no? Uno puede prevenir diabetes. De hecho, si uno tiene familia con diabetes, ¿no? Y hace obesidad, el resultado va a ser que esa persona tenga diabetes. La diabetes gestacional, ¿no? Es una diabetes tipo 2 en realidad, ¿no? O sea, bueno, en la clasificación está aparte, ¿no es cierto? Pero básicamente es una diabetes de tipo 2. ¿Por qué? En la gestación siempre hay resistencia a la insulina. O sea, todo embarazo ocurre con resistencia a la insulina. Siempre. La placenta produce hormonas para provocar esta resistencia a la insulina. Y esto ocurre a partir de la semana 24, 26. O sea, toda mujer embarazada tiene resistencia. Entonces, si esta mujer embarazada tenía alguna alteración en la secreción de insulina, digamos su secreción de insulina, su célula beta, no está al 100%, digamos está al 90, 80%. Con 90, 80% de función de célula beta no le va a pasar nada, ¿no? Si no está embarazada. Si no está embarazada, no le va a pasar nada. Su glucosa va a estar normal. Pero si se embaraza, suma esto, que es la resistencia, y la paciente embarazada comienza a alterar su glucosa, ¿no? Esto ocurre generalmente a partir de las 24 semanas, donde la placenta crece y ya comienza a tener más acciones. Esto, justamente, resistencia a la insulina. Se caracteriza porque solo ocurre en el embarazo, ¿no? Si la diabetes
se detecta antes de las 24 semanas, ya no sería diabetes gestacional, sería diabetes tipo 1 o tipo 2, habría que ver, pero ya no sería gestacional. Gestacional quiere decir que se detecta durante la gestación, pero no solamente durante la gestación, sino después de la semana 24, que es cuando la placenta provoca resistencia a la insulina. Bueno, síntomas de diabetes. En primer lugar, hay que decir que la diabetes es una enfermedad generalmente asintomática. Asintomática. ¿Por qué? Porque la diabetes da síntomas generalmente a partir de glicemias arriba de 180. ¿Ah? Pero 180 no es el punto de corte para decir que tiene diabetes. Para que decir que tiene diabetes, ¿no? Como vamos a ver, es 126. Acá está, 126. ¿No? Pero el paciente puede estar con 130, 140, 160 y va a estar asintomático, ¿no? Los síntomas solo ocurren a partir de 180 o más inclusive, ¿no? Son variables, son variables. Una alteración, bueno, lo primero es que es asintomática, ¿no? Una alteración, un síntoma es la alteración visual. También es, obviamente, al haber exceso de glucosa, va a haber una poliuria, acá está, ¿no? De la cantidad de glucosa que se tiene en la sangre, generalmente a partir de 180, ¿no? Se filtra por el glomérulo, esta glucosa regresa, ¿no? Una cantidad a través de estos transportadores, SGLT1 y SGLT2. Actualmente se utiliza esto para tratamiento, después lo vamos a comentar, pero si hay más de 180, ¿no? Estos transportadores no pueden retornar toda la glucosa a la sangre, y la glucosa pasa a través del túbulo asa de Henle, túbulo contorneo distal, y ejerce un efecto de diuresis osmótica. O sea, la glucosa elevada jala agua, ¿no? Y esta agua se va con la glucosa. Por eso el paciente presenta poliuria, aumento de la cantidad de orina, ¿no? Por diuresis osmótica provocada por la glucosa elevada. Esto desencadena sed, obviamente. Al eliminar más agua, ¿no? Uno desencadena la sed, ¿no? Que es la otra característica, ¿no? Además, el paciente baja de peso porque al no tener insulina, la glucosa, como les dije, no entra a la célula, ¿no? Pero la célula necesita energía, necesita vivir. Entonces, ¿de dónde va a utilizar la energía? De la grasa, ¿no? Entonces va a ocurrir lipólisis y esta grasa se va a utilizar como energía y va a disminuir la cantidad de grasa y eso hace bajar de peso al paciente. El paciente baja de peso en forma importante, ¿ah? Baja generalmente de 5 a 10 kilos. A 10 kilos. La polifagia es otro síntoma asociado a esta alteración, ¿no? Pero que es poco frecuente. Yo diría incluso los pacientes a veces hacen hiporexia, falta de apetito, por el malestar general que tienen. Entran en cuadros de deshidratación. Entonces, la hiperglicemia, como les dije, lleva a un exceso de glucosuria, que es glucosa en la orina, por diuresis osmótica. Esto genera poliuria y a la vez polidipsia, ¿no? Por otro lado, la lipólisis aumentada lleva a la baja de peso, ¿no? Y al no poder utilizar glucosa, el paciente puede tener astenia y polifagia. Esto resume los síntomas de la diabetes. Pero recuerden que esto ocurre generalmente con glucosas muy altas, arriba de 180, 200. Vamos al diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes? Existen hace ya algunos años, no se han cambiado los criterios, son 4, pero no es que el paciente tenga que tener los 4 criterios, ¿eh? No es que tenga que tener los 4. La recomendación dice que debe tener por lo menos 2, ¿no? Y que puede ser con este, o 2 de este, ¿no? Cualquiera, pero 2 veces. A ver, les explico. A ver, empecemos por el más frecuente, por el de abajo. Esta es la forma más frecuente de hacer diagnóstico. Dice glucosa en plasma, o sea, en sangre, ¿no? Al azar. Random quiere decir al azar, ¿no? Que se encuentre en más de 200, fíjense, más de 200. Y que tenga síntomas típicos
de la hiperglicemia. O sea, los síntomas que hemos dicho. Si el paciente tiene sed, ¿no? Alteración de la vista, poliuria, ¿no? Baja de peso, ¿no? Esos son los síntomas típicos. Y va a la emergencia y le miden la glucosa y está 200 o más de 200, entonces este paciente ya tiene diabetes. Esta es la única prueba que con una sola te dice ya tiene diabetes. No es necesario hacer otra. ¿Ah? No es necesario repetir, ya tiene diabetes. No es necesario repetir, hacer un test de tolerancia, glicosilada, nada. Este paciente ya tiene diagnóstico, pero tiene que estar más de 200. Esto es importante porque a veces llegan a la emergencia o a la consulta o al centro médico, ¿no? Y está 300, ¿no? Y te dice tiene todos los síntomas. Y dice, no, de todas maneras hay que hacer, no, ya tiene diagnóstico, repito. ¿No? Es sencillo, ¿no? Es facilísimo. Saber los síntomas y ver la glucosa. Las otras formas sí requieren por lo menos tener 2 pruebas, ¿no? Sigamos con esta. La glucosa, ¿no? En ayunas, recuerden que esta primera no era necesario ayunas, es en cualquier momento. Llega el paciente a la emergencia y le toman la glucosa. En cambio, esta es en ayunas de 8 horas por lo menos y la glucosa debe estar más o igual que 126 miligramos o 7 milimoles, ¿no? Y debe hacerse por lo menos 2 veces. 2 veces. ¿Ah? Puede ser que le pida, digamos, llega con 140, ¿no es cierto? Entonces, acá sí puedo dudar, ¿no? Capaz error de laboratorio, ¿no? 140, capaz no estaba en ayunas, ¿no? O usó algún medicamento, entonces mejor le repito. Le puedo repetir otra glucosa, que es lo más sencillo, ¿no? Le puedo pedir un test de tolerancia, le puedo pedir una hemoglobina glicosilada. Entonces, acá sí tengo que confirmar con 2 controles. ¿Ah? Tomen en cuenta esto, siempre va en el examen. La otra prueba es la hemoglobina glicosilada, más de 6.5. El problema con la hemoglobina glicosilada en la práctica actual, Cusco, Perú, es que los laboratorios no hacen adecuadamente esta prueba, ¿no? No hacen adecuadamente. Acá la ADA, que es la Sociedad Americana de Diabetes y la Sociedad Europea también, recomienda que sea un método certificado, ¿no? Certificado, ¿no? Lo cual a veces no hay. Acá el único laboratorio que está certificado es el laboratorio del seguro y no sé si del ministerio, ¿no? Pero el problema que tenemos es que a veces no hacen bien esta prueba, ¿no? Entonces nos puede inducir a error, ¿no? Y lo otro es hacerle un test de tolerancia. O sea, esta es una prueba muy antigua, donde se suministra 75 gramos de glucosa anhidra al paciente, ¿no? Disuelta en agua, ¿no? Le pueden poner un poco de limón, no sé, ¿no? Y se le administra al paciente por vía oral y se le mide la glucosa a las 2 horas. 2 horas. ¿No? Y si está más de 200, entonces ese paciente tiene diabetes, ¿no? Si está menos de 200, no tiene diabetes. Entonces, recomendamos en general pedir esta prueba. El test de tolerancia se puede utilizar, pero cada vez se utiliza menos porque implica que el paciente esté 2 horas en un laboratorio, ¿no es cierto? Hay que estar tomándole la glucosa cada hora, ¿no? Entonces, si podemos hacer solo una glucosa, ¿no? Mejor, pues 2 glucosas en este caso, ¿no? O una hemoglobina glicosilada. Entonces, así se hace el diagnóstico del paciente, ¿no? 4 formas, ¿no? Muy bien. Respecto a la diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿ah? Recuerden que les había dicho que la tipo 1 antes se llamaba diabetes juvenil. Es porque generalmente cuando yo detecto diabetes a un niño, generalmente es tipo 1. Acá está, en niños, ¿no? Pero hay un pequeño porcentaje que cada vez es más grande de diabetes tipo 2 en niños. Este niño generalmente está asociado a exceso de peso. Son niños que tienen obesidad y probablemente también tienen carga familiar, o sea, tienen antecedentes familiares, papá, mamá con diabetes, ¿no?
En los adultos, les comenté que si tenemos diabetes en un adulto, generalmente es tipo 2. O sea, ya de hecho, por ser adulto, ¿no? Tiene 40 años, digamos, ¿no? Y se le detecta diabetes, es probablemente tipo 2. Pero hay que recordar que hay un pequeño porcentaje, ¿no? 10% más o menos, que probablemente tenga diabetes tipo 1 de adulto, ¿no? Inicialmente un adulto hace diabetes, ya decimos es diabetes tipo 2, ¿no? Hay alguna forma de saber si es tipo 1. Una de ellas es que no va a responder al tratamiento oral. O sea, le dan pastillas y a la semana, al mes, sigue alta la glucosa, ¿no? Otro factor para sospechar que sea diabetes tipo 1 es que no tenga antecedente de obesidad. Otro factor es que no tenga antecedente familiar de diabetes, ¿no? Y finalmente se le puede medir el péptido C, que es un precursor es una parte de la molécula de insulina, de la proinsulina, ¿no? Y en estos pacientes está baja el péptido C. Entonces, no todo diabético de adulto es tipo 2. No todo niño es tipo 1, ¿no? Hay que considerar esto. A ver, por ejemplo, pregunta para el grupo. Si ustedes a uno de estos niños le detectan diabetes, ¿cuál será el diagnóstico más probable? ¿Tipo 1 o tipo 2? Responder, por favor. De paso veo que están despiertos. A ver, solo los 10 primeros, ya, tipo 1. Son los que están despiertos. Ya, perfecto. Gracias. Muy bien. Este niño le encuentran diabetes por los criterios que hemos mencionado. ¿Será tipo 1 o tipo 2? Responder. Pero reparen, es un niño obeso. Reparen, o no lo ven acá. Reparen, es un niño obeso. ¿No? Es niño, pero es obeso. Entonces, en este niño yo no estaría seguro que es tipo 1. Puede ser tipo 2. Si me dice que el papá tiene diabetes o la mamá tiene diabetes, este niño, a pesar de ser niño, puede estar en este grupo pues, que les he mencionado. Acá. Puede ser tipo 2. ¿Por qué? ¿Qué factor tiene? La obesidad, ¿no? Miren, obesidad. Estos niños no son obesos. Acá sí diría yo, casi con certeza, tipo 1. Pero este niño, tengo que sospechar tipo 2. ¿Ya? Tercera pregunta. Este paciente, adulto, tendrá pues sus 50 años, ¿no? 45. Detectan diabetes. ¿Será tipo 1 o tipo 2? A ver, respuestas. Tipo 2, pero yo diría, es adulto, tipo 2, pero recuerden también este gráfico, ¿no? 10% de adultos pueden ser tipo 1. Entonces, es delgado, fíjense, está flaco el hombre. Ahora, si él me dice, doctor, yo hace 2 meses pesaba 90 kilos y ahora estoy así, obviamente, ¿no? Tipo 2. Pero si dice, doctor, yo así era siempre, ¿no? He bajado 2 kilos, ¿no? Peso 56 o 60 y bajé a 60, bajé a 58, ¿no? Por la diabetes se puede bajar de peso. Pero era delgado, su índice de masa era normal. Entonces, este puede ser tipo 1. En estos pacientes es el que hay que sospechar que sea tipo 1, ¿no? Muy bien, ¿qué dicen ustedes? Tipo 1 puede ser, pues, ¿no? O sea, en este paciente habría que buscar factores familiares, ¿no? Si tiene familia con diabetes, puede ser tipo 2. Ahora, recuerden que hay otros tipos de diabetes también, ¿no? Los MODI, etcétera. Muy bien. Este valor de 126 que hemos explicado, que acá hemos dicho más de 126, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Acá. Este valor no es arbitrario, no es que a alguien se le ocurrió, porque uno diría, ¿por qué no 127? ¿Por qué no 124? ¿No? Está basado en estudios y se ha visto que a partir de este 126, acá hay un error, 126, los pacientes aumentan la prevalencia de retinopatía. La retinopatía es un signo de diabetes. Entonces, estos pacientes, cuando están en menos de 126, la probabilidad de una retinopatía es muy baja. A partir de 126,
incrementa esa, ¿no? Claramente esa posibilidad. Entonces, por eso se ha determinado que 126 es el punto de diagnóstico para diabetes. Ahora, lo otro que les decía es que acá diabetes, ¿no es cierto? La glucosa en ayunas, más de 126 diabetes. En el test de tolerancia, más de 200 diabetes. En la glicosilada, más de 6.5 diabetes, ¿no? Pero lo normal en la glucosa en ayunas es menos de 100, ¿ya? Entonces, hay un rango entre 100 y 126, ¿no? A esto se llama, antes se llamaba intolerancia a la glucosa en ayunas, pero el término es un poco difícil, da intolerancia a la glucosa, quiere decir que no me cae bien la glucosa, algo así, ¿no? Entonces, a esto se le llama actualmente prediabetes, ¿no? Recuerdan, perdón, voy a mostrarles un gráfico anterior. Acá, fíjense, la glucosa, ¿no? Se va elevando un poquito. Esto es. O sea, y por eso es que es prediabetes, porque está antes. Si este paciente sigue así, va a ser diabetes. Y de hecho hay estudios que demuestran que estos pacientes, ¿no? Con los años hacen diabetes. ¿Ya? Hacen diabetes. Ahí está. Prediabetes. Lo mismo en el test de tolerancia. Lo normal es menos de 140. Entonces, si te sale entre 140 y 200, ¿no? Al paciente le dices, tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que no tienes diabetes, ¿no? Porque estás acá. La mala es que vas a tener diabetes, ¿no? La medicina se ha vuelto predictiva. Ya no solo los chamanes, ellos pueden predecir la enfermedad, nosotros también. Entonces, a este paciente le dices, vas a tener diabetes de acá a 1 año, 2 años, sí, obviamente, probablemente tenga, de hecho tiene los genes asociados, ¿no? Si tiene obesidad, la única forma de defenderse sería que baje de peso. Lo mismo para la hemoglobina glicosilada. Menos de 5.7 normal, más de 6.5 diabetes, entre 5.7 y 6.5 prediabetes. Este diagnóstico es importante porque se ha visto que es un punto que puede todavía el paciente, ¿no? Regresar, ¿no? Se puede regresar. Acá está, estadios de la diabetes normal, esto es prediabetes, diabetes, después vienen las complicaciones de la diabetes, las complicaciones pueden dejarte amputado, ciego, ¿no? En diálisis o morir, así es la diabetes. Entonces, fíjense, pero el camino es largo. Entonces, este diagnóstico acá, ¿no? Es un estadio que detecta personas antes que entren a todo esto y se puede prevenir, ¿no? Incluso acá en los primeros estadios de diabetes también se puede prevenir. Acá está asociado a los factores genéticos, es un estadio preclínico porque no da síntomas, obviamente, aquella ya es clínico, complicaciones y muerte, ¿no? De acuerdo a eso hay prevención primaria para que no haga diabetes, secundaria para que no haga complicaciones y terciaria para que no tenga estos problemas normales. ¿En la diabetes tipo 1 puede haber prevención? Sí, también. La diabetes tipo 1, recuerdan, es destrucción de célula beta, ¿no? Se ha dividido en 3, estadio 1, 2 y 3. 3 es ya cuando el paciente debuta con diabetes tipo 1, estamos hablando acá, ¿no? Tipo 2, cuando ya se detectan anticuerpos, la glucosa ya se altera un poquito, ¿no? Se pueden medir, se pueden encontrar estas alteraciones también, sirve también para la diabetes tipo 1, ¿no? Y en un estadio 1, ¿no? En poblaciones de riesgo, ¿no? Actualmente en estos países donde hay frecuencia de diabetes tipo 1, se les va midiendo anticuerpos a estos niños, ¿no? Para ver si tienen posibilidades de hacer diabetes después. Esta es una lista de qué pacientes deben ser chequeados para diabetes, ¿no? ¿Ah? Y tenemos acá, o sea, ¿qué persona? Antes decía más de 45 años, ahora es a cualquier edad, ¿no? A que tengan parientes con diabetes en primer grado, o sea, papá, mamá con diabetes, hasta el chequeo. Que sean de razas o etnias que tengan alta prevalencia de diabetes, y acá estamos nosotros, latinos, Latin boys, ustedes, ¿no? Historia de enfermedad cardiovascular, o sea, si tienes un infarto, te tienes que hacer un chequeo para diabetes. Si tienes hipertensión, te tienes que hacer un chequeo para diabetes. Si tienes dislipidemia, si eres mujer y tienes diagnóstico de ovario poliquístico, este es un síndrome, ¿no?
que está relacionado a diabetes. Cuando a alguien le detectan ovario poliquístico, no es solamente tratar los quistes, hay que decirle tiene riesgo de diabetes. Personas que tengan inactividad física, acá casi todos van a entrar, ¿no? Que tengan condiciones asociadas a insulinoresistencia, o sea, obesidad, acantosis nigrica, deben hacerse el chequeo. Pacientes que ya se detecten prediabetes, ¿no? También son alto riesgo de diabetes. Mujeres que han tenido diabetes gestacional, ¿no? Le decía que la diabetes gestacional es solo un aviso que te va a dar diabetes tipo 2. Y personas, en general, todas las personas para arriba de 45 años, ¿no? Pero esto es a cualquier edad. Y si los resultados son normales, debe repetirse cada 3 años, pero para mayor seguridad, cada año, ¿no? Bueno, finalmente nos queda la diabetes gestacional. Creo que lo voy a dejar para la próxima. No, de una vez mejor. Diabetes gestacional, ya le dijimos, se detecta en el embarazo, pero no solamente en el embarazo, a partir de la semana 24. Esa es pregunta de examen. Semana 24. O sea, si se detecta una diabetes en la semana 12, no es diabetes gestacional. Tiene que ser a partir de la semana 24. Recomiendan que toda mujer que esté embarazada deben hacerle un control de glucosa, ¿ya? En la primera visita, y deben hacerle una prueba en la semana 24 a 28. Esto ya es para diabetes gestacional, ¿no? Hay 2 pasos. Bueno, el diagnóstico siempre ha sido medio complicado de la diabetes gestacional, ¿ya? A ver, creo que lo dejamos esto para la próxima. Son 3 diapositivas que voy a dejar, ¿no? Para la próxima clase. Muy bien. Hasta ahí quedamos entonces, jóvenes. ¿Tienen preguntas, comentarios? Pueden chatear mejor para contestarles. Muy bien, si no hay, quedamos ahí. Ya. Ya yo tomo la asistencia de las respuestas, ¿ya? Porque obviamente solo han estado los que, los que responden. Listo, jóvenes. El día martes es el seminario. Por favor, este fin de semana, el sábado, me mandan de los 2 seminarios que tocan, ¿ya? Según el cronograma, creo que tocan, lo que toca en el cronograma, ¿ya? Me mandan, por favor, los seminarios y las diapositivas para hacerles una pequeña revisión, ¿ya? Y yo se las devuelvo, ¿ya? Entonces, manden, por favor, los seminarios del grupo que corresponda, ¿ya? Bueno, nos vemos el martes, jóvenes. Que tengan buen día.